Consejo Académico de Ética en Medicina de la Academia Nacional de Medicina y miembro del Instituto de Bioética de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Bueno, bienvenida, estás en uso de la palabra. Buenas noches. Agradezco la invitación de la Comisión de Legislación General del Senado de la Nación a exponer sobre el proyecto de ley en revisión por el que se modifica diversos artículos del Código Civil respecto a incluir el matrimonio de parejas conformadas por personas del mismo sexo. Hablar al final tiene sus ventajas y tiene sus riesgos. Montones de conceptos han sido dichos. Gracias a Dios mi exposición va a ser bien puntual. Voy al campo, por así decirlo. El que ha escuchado las otras exposiciones seguramente lo puede abrir el abanico a todo lo que yo voy a ir diciendo. Me ubico en la posición de pediatra de 40 años que yo tengo. Uno de los conceptos que más se repite en el debate en curso es el de discriminación. Resulta poco clara la manera que se presenta este concepto, dado que no se tiene en cuenta que es tan injusto dar un tratamiento diferente a dos realidades iguales, como también lo es dar un tratamiento igual a dos realidades diferentes. Cabe entonces preguntarse si es homologable el vínculo libre, permanente y exclusivo que se establece entre un varón y una mujer, en orden a la ayuda mutua, la procreación y la educación de los hijos, con el vínculo entre dos personas del mismo sexo. Analizar si se trata de realidades iguales o diferentes, este es mi planteo. Para eso tenemos que considerar algunas cosas. En primer lugar, el reconocimiento de la diferencia sexual. Asistimos a una tendencia a hablar de personas humanas ajenas, como si la condición sexual no fuera un hecho relevante. El reconocimiento de la diferencia sexual, varones y mujeres, es un dato de la realidad que no merece mayor discusión. Podemos comenzar con la diferencia biológica. Podría analizarse si esta diferencia se reduce a órganos de reproducción distintos, o si otras estructuras biológicas están comprometidas. Desde el momento que comienza la vida, en la fecundación, en el hijo y en la concepción, por supuesto, son simultáneos. Se genera un cuerpo, se concibe una persona. Se constata una identidad biológica, es decir, se estructura un genoma propio de la especie, del sexo, del individuo concreto que se mantiene a lo largo de la existencia. Y esta identidad biológica es sexual. Todas las células del organismo son sexuales. Los adelantos en biología molecular han permitido constatar cómo, desde las primeras semanas de vida, se va instalando el dimorfismo sexual propio de cada sexo, a partir de la sexta semana en el caso del varón. También desde la neurociencia ha quedado comprobado que el cerebro del varón y de la mujer son diferentes tanto estructural como funcionalmente. La llegada de las hormonas sexuales, estrógenos o testosterona, a las neuronas induce la feminización o masculinización del cerebro. La diferencia en la concentración de las hormonas parece ser la base molecular de las pequeñas pero significativas diferencias anatómicas del cerebro de varones y mujeres sobre el cableado inicial innato. En las primeras 18 semanas de vida se ha desarrollado un cableado cerebral distinto según se trate de varones o de mujeres. Durante los primeros años de vida, alrededor de los 2 años, se asientan las diferencias respondiendo nuevamente al estímulo hormonal y aparecen distintas inclinaciones en varones y mujeres según la diferente conformación cerebral. Las inclinaciones propias de cada sexo serán o no acompañadas y o fortalecidas por el medio circundante. Los tan mentados estereotipos de género responden en algunas ocasiones, por supuesto no en todas, a una base propia de inclinación de cada sexo.
El diálogo biológico es sumamente importante, ya que es uno de los factores que participan en el desarrollo de la sexualidad, de la identidad sexual y posteriormente de la orientación sexual. Y no es caprichoso que hable de desarrollo, sino de construcción. Los otros factores que interactúan son la educación, la cultura y las experiencias propias, ya que somos seres históricos y nuestros actos nos van configurando. Sin embargo, la persona humana no se reduce a lo biológico. Ser varón o ser mujer tiene un significado personal, específico y propio. La diferencia sexual es ineludible, originaria y permanente. Es un límite que señala al hombre su contingencia, ya que ser varón no es lo mismo que ser mujer y nunca podrá uno u otro tener la experiencia contraria. Pero también esta diferencia sexual constituye una oportunidad para el hombre, varón o mujer, ya que demuestra la necesidad, capacidad de encuentro con el diferente. A partir de la diferencia, el yo se descubre como un ser en relación con el otro, y también, a partir de la misma, ingresa en el ciclo de la generación. En definitiva, la diferencia sexual fija un destino al que no es posible renunciar sin mutilarse. Esta diferencia, que llama la reciprocidad, es la base del vínculo libre, permanente y exclusivo que establecen varones y mujeres que constituye el matrimonio. La ayuda mutua se produce de diversas maneras. Al comienzo decíamos, vínculo permanente y exclusivo entre un varón y una mujer en orden a ayuda mutua, protección y educación de los hijos. La ayuda mutua se produce de diversas maneras. Seguramente la más importante es la influencia decisiva que tiene la presencia del varón en el desarrollo pleno de la feminidad y viceversa, la influencia de la presencia de la mujer en el despliegue de la masculinidad. Teniendo en cuenta que no existe un único modelo de feminidad o de masculinidad, lo que importa es que el modelo encarnado por esa mujer o ese varón en particular sea valorado por el otro diferente. El vínculo que establecen personas del mismo sexo, por el mismo hecho de pertenecer al mismo sexo, es imposible que colabore al afianzamiento y despliegue de la feminidad o la masculinidad. El varón y la mujer pueden acceder a la procreación. A través de los actos propios del varón y de la mujer se consuma el matrimonio y se generan nuevas vidas humanas. Esta función es imposible de cumplir por personas del mismo sexo. Pero la procreación humana no se agota en la generación de la vida, sino que se asocia a la educación de los hijos. Para llevarla adelante es necesario contar con la presencia de varón y de mujer. La paternidad y la maternidad son dos maneras diferentes de hacerse cargo de la generación que sigue. A uno y a otro le corresponden diferentes misiones, las cuales emanan de lo que cada uno es. La función de la mujer en la familia se asocia a la nutrición, no meramente biológica, la cual es indiscutible, sino psicoafectiva, espiritual y social. Es la madre quien establece el primer vínculo con el hijo a través del cual se codifica y sacia las necesidades del mismo, lo cual es fundamental para la estructuración del psiquismo del hijo. El padre tiene la función de apoyo, de sostén. Esta acción se cumple también desde la biología, ya que son los genes paternos los que se activan para el desarrollo de las membranas y de la placenta, y que amplía los otros planos de la persona. Es el varón el que rompe la vía de madre e hijo ocupando el lugar de tercero diferente, lo que facilita al hijo, entre otras cosas, la apertura al mundo. Dado que en el varón predomina la objetividad, es el padre el que encarna la ley y habitualmente baja la norma establecida previamente con la madre. Muchas veces se confunden funciones con roles. Se pregona hoy que los padres cambian pañales o dan el biberón,